Buenos días, católicos militantes. Bienvenidos a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a iniciar con el segundo libro de los Paralipómenos o de Crónicas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, para que tu palabra sea la luz que ilumina el camino de nuestras vidas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Paralipómenos, o Crónicas. Capítulo primero. Sacrificio de Salomón. Salomón, hijo de David, quedó afirmado en su reino. Yahvé su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Entonces habló Salomón a todo Israel, a los jefes de miles y de cientos, a los jueces y a todos los príncipes de todo Israel, a las cabezas de las casas paternas. Y fue Salomón con toda la comunidad que lo acompañaba al lugar alto que había en Gabaón, porque allí se hallaba el tabernáculo de la reunión de Dios, que Moisés, siervo de Yahvé, había hecho en el desierto. En cuanto al arca de Dios, David la había llevado de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, pues le había erigido un tabernáculo en Jerusalén. El altar de bronce que había hecho Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba también allí delante de la morada de Yahvé. Fueron Salomón y la comunidad para consultarle. Y subió Salomón allí al altar de bronce que estaba ante Yahvé junto al tabernáculo de la reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Petición de Salomón. En aquella noche se apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieres que te conceda. Salomón respondió a Dios: Tú has tenido gran misericordia con David mi padre, y a mí me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Yahvé, Dios, cúmplase la promesa que hiciste a mi padre David, ya que tú me has hecho rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría e inteligencia para que sepa cómo conducirme ante este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Respondió Dios a Salomón: Ya que piensas esto en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría e inteligencia para gobernar a mi pueblo, del cual te he hecho rey. Por eso te son dadas la sabiduría y la inteligencia, y además te daré riqueza y bienes y gloria como no las poseyó ningún rey antes de ti, ni las tendrá ninguno de tus sucesores. Salomón regresó a Jerusalén desde el lugar alto de Gabaón, de delante del tabernáculo de la reunión, y reinó sobre Israel. Riquezas de Salomón. Salomón juntó carros y gente de a caballo, y vino a poseer 1400 carros y 12,000 jinetes, a los que acuarteló en las ciudades de los carros y junto al rey en Jerusalén. El rey hizo que la plata y el oro fuesen en Jerusalén tan común como las piedras, y los cedros tan abundantes como los sicómoros en la Cefelá. Los caballos de Salomón venían por medio de una caravana de comerciantes del rey desde Egipto, donde la caravana los compraba a un precio convenido. Sacaban y traían de Egipto un carro por 600 siclos de plata y un caballo por 150. De la misma manera los traían como intermediarios para todos los reyes de los heteos y los de Siria. Segundo capítulo. Preparativos para la construcción del templo. Resolvió Salomón edificar una casa al nombre de Yahvé y un palacio real para sí. Salomón señaló 70,000 hombres para transportar cargas y 80,000 hombres para trabajar
en las canteras de las montañas y 3600 sobrestantes sobre ellos. Envió Salomón a decir a Huram, rey de Tiro: así como hiciste con David, mi padre, enviándole madera de cedro para edificar una casa en que habitase, así hazlo también conmigo. He aquí que voy a edificar una casa al nombre de Yahvé, mi Dios, para consagrársela, para quemar ante él incienso aromático, para el pan de la proposición perpetua, y para los holocaustos de la mañana y de la tarde de los sábados, novilunios y fiestas de Yahvé, nuestro Dios, para siempre, como es precepto para Israel. La casa que voy a edificar será grande, pero nuestro Dios es mayor que todos los dioses. Mas, ¿quién es capaz de construirle casa cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden abarcarlo? ¿Y quién soy yo para edificarle esa casa si no fuese para quemar incienso delante de él? Envíame un hombre inteligente, diestro en trabajar el oro, la plata, el cobre, el hierro, la púrpura, el carmesí y el jacinto, y que sepa hacer entalladuras, trabajando con estos artífices instruidos por mi padre David, que tengo conmigo en Judá y en Jerusalén. Envíame también maderas de cedro, de ciprés y de pino desde el Líbano, pues sé que tus siervos saben labrar las maderas del Líbano, y he aquí que mis siervos trabajarán con tus siervos, para prepararme maderas en abundancia, pues la casa que voy a edificar ha de ser grande y maravillosa. He aquí que daré para el sustento de tus siervos los obreros que han de cortar los árboles, 20,000 coros de trigo, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Huram, rey de Tiro, respondió en una carta que envió a Salomón: por el amor que tiene Yahvé hacia su pueblo, te ha hecho rey sobre ellos. Y agregó Huram: bendito sea Yahvé, el Dios de Israel, creador del cielo y de la tierra, que ha dado al rey David un hijo sabio, prudente y juicioso, a fin de que edifique una casa a Yahvé y un palacio real para sí. Te envío ahora un hombre sabio, dotado de inteligencia, a saber, Huram, confidente mío, hijo de una mujer de las hijas de Dan, cuyo padre era de Tiro, el cual sabe trabajar el oro y la plata, el bronce, el hierro, piedras y maderas, púrpura, jacinto, lino fino y carmesí. Sabe también esculpir toda clase de entalladuras y elaborar cualquier plan que se le proponga, juntamente con tus artífices y los artífices de mi señor David, tu padre. Mande mi señor a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino que ha prometido mi señor, y nosotros cortaremos del Líbano las maderas que necesites y te las conduciremos en balsas por mar hasta Jope, y tú las transportarás a Jerusalén. Censos de los obreros. Salomón hizo el censo de todos los extranjeros que había en el país de Israel después del censo que había hecho su padre David, y se hallaron 153,600. De ellos destinó 70,000 para el transporte de cargas, 80,000 para las canteras de las montañas y 3,600 como sobrestantes para dirigir los trabajos del pueblo. Capítulo 3. Construcción del templo. Empezó Salomón a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, en el monte Moriah, indicado anteriormente a su padre David, en el sitio donde David había hecho los preparativos en la era de Ornán Jebuseo. Dio comienzo a las obras el día 2 del mes segundo del año cuarto de su reinado. He aquí las dimensiones de los fundamentos que puso Salomón para edificar la casa de Dios. La longitud en codos de la medida antigua, 60 codos, y la anchura, 20 codos. El pórtico que servía de fachada y cuya longitud correspondía al ancho de la casa, tenía una longitud de 20 codos y una altura de 120. Lo recubrió por dentro de oro puro. Revistió la casa mayor de madera de ciprés y la recubrió de oro fino,
haciendo esculpir en ella palmas y cadenillas. Revistió también la casa de piedras preciosas para adornarla. El oro era oro de Parvarim. Así cubrió de oro tanto la casa, las vigas, los umbrales, sus paredes y sus puertas, y esculpió querubines sobre las paredes. El Santísimo del Templo. Construyó también la casa del Santísimo, cuya longitud correspondiente al ancho de la casa era de 20 codos y su anchura igualmente de 20 codos. Lo revistió de oro puro, que pesaba 600 talentos. Los clavos de oro pesaban 50 siclos. Cubrió de oro también los pisos altos. En el interior de la casa del Santísimo hizo 2 querubines de obra esculpida, que revistió de oro. Las alas de los querubines tenían 20 codos de largo. La una del primero era de 5 codos y tocaba la pared de la casa. La otra ala tenía también 5 codos y tocaba el ala del otro querubín. Del mismo modo, un ala del otro querubín era de 5 codos y tocaba la pared de la casa. La otra ala tenía también 5 codos y se juntaba al ala del primer querubín. Las alas de estos querubines medían desplegadas 20 codos. Estaban ellos de pie y con sus caras vueltas hacia la casa. Asimismo hizo el velo de jacinto, púrpura, escarlata, carmesí y lino fino, en el cual hizo bordar querubines. Las columnas. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de alto. El capitel que las coronaba tenía 5 codos. Forjó además cadenillas como en el Santísimo y las colocó sobre los remates de las columnas. E hizo 100 granadas que puso en las cadenillas. Erigió las columnas delante del templo, una a la derecha y otra a la izquierda, llamando la de la derecha Jaquín y la de la izquierda Boaz. Capítulo 4. Objetos sagrados. Construyó también un altar de bronce de 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de alto. Asimismo, hizo el mar de bronce fundido que tenía 10 codos de un borde al otro. Era enteramente redondo y de 5 codos de alto. Un cordón de 30 codos le rodeaba todo en derredor. Debajo del borde había en toda la circunferencia figuras de bueyes, 10 por cada codo, colocadas en 2 órdenes que formaban con él una sola pieza de fundición. Estaba asentado sobre 12 bueyes, de los cuales 3 miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. El mar descansaba encima de ellos y las partes traseras de todos ellos estaban hacia adentro. Su espesor era de un palmo y su borde como el borde de un cáliz, como una flor de azucena. Cabían en él 3000 batos. Hizo también para los lavatorios 10 pilas y colocó 5 de ellas a la derecha y 5 a la izquierda. En ellas se limpiaba lo que se ofrecía en holocausto. El mar era para las abluciones de los sacerdotes. Hizo igualmente 10 candelabros de oro, según la forma prescrita, y los colocó en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Y fabricó 10 mesas que puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo igualmente 100 tazas de oro. Además, construyó el atrio de los sacerdotes y el atrio grande con las puertas del atrio y revistió las puertas del mismo bronce. El mar lo colocó al lado derecho al este hacia el sur. Hizo Huram también las calderas, las paletas y las tazas. Así concluyó Huram la obra que le había encargado el rey Salomón de la casa de Dios. Las 2 columnas, los globos y los capiteles que había arriba de las columnas.
las 2 mallas para cubrir los 2 globos de los capiteles que coronaban las columnas, las 400 granadas de las 2 mallas, 2 filas de granadas para cada malla, para cubrir los 2 globos de los capiteles que había sobre las columnas, las 10 basas y también las pilas para asentarlas sobre las basas, el mar con los 12 bueyes debajo de él, las calderas, las paletas y los tenedores. Todos estos utensilios los hizo Hiram, el maestro, para el rey Salomón, para la casa de Yahvé. Eran de bronce pulido. El rey los hizo fundir en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa que hay entre Sucot y Seredá. Salomón hizo todos estos utensilios en número muy grande y nunca fue averiguado el peso del bronce. Salomón hizo también todos los demás objetos de la casa de Dios, el altar de oro, las mesas para el pan de la proposición, los candelabros con sus lámparas, de oro puro, para que ardieran según el rito delante del Santísimo. Las flores, las lámparas y las despabiladeras de oro, del mejor oro. Y los cuchillos, las copas, las cazuelas y los incensarios de oro puro. Eran también de oro las puertas interiores de la casa a la entrada del Santísimo y las puertas de la casa del templo. Capítulo 5. Traslado del arca al templo. Así fue acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Yahvé. Y trajo Salomón todas las cosas que su padre David había dedicado y puso la plata, el oro y todos los objetos en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a todos los ancianos del rey de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las casas paternas de los hijos de Israel, para trasladar el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, que es Sión. Se reunieron en torno al rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Cuando hubieron llegado todos los ancianos del rey, alzaron los levitas el arca e introdujeron el arca juntamente con el tabernáculo de la reunión y todos los utensilios del santuario que había en el tabernáculo, los cuales transportaron los sacerdotes levitas. Entretanto, el rey Salomón, con toda la congregación de Israel que se había reunido en torno a él, estaba ante el arca ofreciendo ovejas y bueyes incalculables e innumerables por su multitud. Los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza de Yahvé en su lugar, en el oráculo de la casa, en el Santísimo, debajo de las alas de los querubines. Los querubines tenían las alas extendidas sobre el lugar del arca y cubrían a ésta por encima, lo mismo que las varas. Las varas del arca eran tan largas que se dejaban ver sus extremos, que salían un poco fuera del Santísimo, pero no se veían desde lejos, y allí están hasta el día de hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que allí había colocado Moisés en el Horeb, cuando Yahvé hizo alianza con los hijos de Israel a su salida de Egipto. Dedicación del templo. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues todos los sacerdotes que estaban presentes se habían santificado, ni había orden de clases. Y cuando todos los levitas cantores, Asaf, Hernán y Jedutún, con sus hijos y hermanos vestidos de lino fino, estaban de pie al oriente del altar, tocando címbalos, salterios y cítaras, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Cuando al mismo tiempo y al unísono se hicieron oír los que tocaban las trompetas y los cantores, alabando y celebrando a Yahvé, y cuando alzaron la voz con las trompetas y con los címbalos y otros instrumentos de música, sucedió que mientras alababan a Yahvé diciendo, porque es bueno, porque es eterna su misericordia, la casa se llenó de una nube, la misma casa de Yahvé.
y no pudieron permanecer los sacerdotes para hacer el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé. Capítulo 6. Alocución de Salomón al pueblo. Después dijo Salomón: Yahvé ha dicho que moraría en la oscuridad, por eso te he edificado una casa para morada y un lugar estable donde habites para siempre. Luego, volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la asamblea de Israel, estando de pie toda la asamblea de Israel. Dijo: Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que con su boca habló a David, mi padre, y con su mano ha cumplido lo prometido, diciendo: Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no he elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviese mi nombre. Ni elegí varón que fuese príncipe de Israel, mi pueblo. Pero ahora he escogido a Jerusalén para que esté allí mi nombre, y he elegido a David para que reine sobre Israel, mi pueblo. David, mi padre, tuvo la intención de edificar una casa al nombre de Yahvé, el Dios de Israel. Yahvé, empero, dijo a David, mi padre: En cuanto a tu intención de edificar una casa a mi nombre, bien has hecho en concebir esta idea. Sin embargo, no edificarás tú la casa, sino que un hijo tuyo que saldrá de tus entrañas, ese será quien edificará la casa a mi nombre. Ahora bien, Yahvé ha cumplido la palabra que había pronunciado. Me he levantado yo en lugar de David, mi padre, y me he sentado sobre el trono de Israel, como Yahvé había dicho, y he edificado la casa al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Y he puesto allí el arca, en la cual está la alianza de Yahvé que él celebró con los hijos de Israel. Oración de Salomón. Después Salomón se puso ante el altar de Yahvé, frente a toda la asamblea de Israel, y extendió las manos. Pues Salomón había hecho una tribuna de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto, que había colocado en medio del atrio. Y poniéndose sobre ella se arrodilló y frente a toda la asamblea de Israel extendió sus manos hacia el cielo y dijo: Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Tú guardas la alianza y la misericordia para con tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Tú has cumplido todas las promesas que diste a tu siervo David, mi padre, porque con tu boca lo prometiste y con tu mano lo has cumplido, como se ve el día de hoy. Ahora, oh Yahvé Dios de Israel, cumple también lo que prometiste a tu siervo David, mi padre, diciendo: Nunca te faltará varón delante de mí que se siente sobre el trono de Israel, con tal que tus hijos velen sobre su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Cúmplase ahora, oh Yahvé, Dios de Israel, tu palabra que prometiste a tu siervo David. Pero, ¿es realmente posible que Dios habite con los hombres sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden abarcar, cuanto menos esta casa que yo acabo de edificar. Con todo, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Yahvé, Dios mío, y escucha el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo presenta delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa día y noche, sobre este lugar del cual has dicho que pondrías allí tu nombre, para escuchar la oración que dirige tu siervo hacia este lugar. Oye, pues, la súplica de tu siervo y de Israel, tu pueblo, cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada el cielo, escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y se le impusiere que haga juramento, y si él viniere a jurar delante de tu altar en esta casa, escúchale desde el cielo, obra y juzga a tus siervos. Da su merecido al inicuo, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza,
y declarando inocente al justo, remunerándole según su justicia. Si Israel, tu pueblo, fuere vencido por el enemigo por haber pecado contra ti, y ellos se convirtieren y confesaren tu nombre, orando y suplicando ante ti en esta casa, escúchalos desde el cielo y perdona el pecado de Israel, tu pueblo, y llévalos de nuevo a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Si se cerrare el cielo de manera que no haya lluvia por haber pecado ellos contra ti, si entonces oraren hacia este lugar y confesaren tu nombre, convirtiéndose de su pecado por afligirlos tú, escúchalos en el cielo y perdona el pecado de tus siervos y de Israel, tu pueblo, enseñándoles el buen camino en que deben andar, y envía lluvia sobre la tierra que has dado por herencia a tu pueblo. Si sobreviniere hambre en el país, si hubiere peste y si hubiere tizón o añublo, langosta u otra clase de insectos, o si su enemigo los cercare en el país, en las ciudades, o si hubiere cualquier otra plaga o enfermedad, si entonces un hombre o todo Israel, tu pueblo, hiciere oraciones y súplicas, y uno, reconociendo su llaga y su dolor, tendiere sus manos hacia esta casa, escúchale desde el cielo, lugar de tu morada, y perdona, remunerando a cada uno conforme a todos sus caminos, estándote manifiesto su corazón, pues solamente tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman, andando en tus caminos todo el tiempo que vivieren en la tierra que tú diste a nuestros padres. También el extranjero que no es de tu pueblo Israel, si viniere de tierras lejanas a causa de tu gran nombre, tu mano fuerte y tu brazo extendido, cuando viniere y orare en esta casa, escúchale desde el cielo, lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que le pidiere el extranjero, lo que te pidiere el extranjero, a fin de que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como Israel tu pueblo, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa por mí edificada. Si saliere tu pueblo a campaña contra sus enemigos, siguiendo el camino por el cual tú le envíes, si oraren a ti, dirigiendo sus rostros hacia esta ciudad que tú has escogido, y la casa que yo he edificado a tu nombre, escucha tú desde el cielo su oración y su plegaria, y hazles justicia. Cuando pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú, irritado contra ellos, los entregares en poder de un enemigo que los lleve cautivos a un país lejano o cercano, y ellos volviendo en sí en el país de su cautiverio se convirtieren y te suplicaren en la tierra de su cautiverio, diciendo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado mal. Si de veras se convirtieren a ti de todo su corazón y con toda su alma en el país de su cautiverio, a que fueron llevados cautivos, y oraren mirando hacia la tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú escogiste, y hacia la casa que yo he edificado a tu nombre, escucha desde el cielo, desde el lugar de tu morada, su oración y su plegaria. Hazles justicia y perdona a tu pueblo los pecados cometidos contra ti. Estén, oh Dios mío, tus ojos abiertos y tus oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Y ahora levántate, oh Yahvé Dios, y ven al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poderío. Que tus sacerdotes, oh Yahvé Dios, se revistan de salud y tus santos gocen de tus bienes. Yahvé Dios mío, no rechaces el rostro de tu ungido. Acuérdate de las misericordias otorgadas a David, tu siervo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por acompañarme el día de hoy. En el próximo video continuaremos con el capítulo 7 del segundo libro de los Paralipómenos o Crónicas. Gracias.